¿Qué onda? El día de hoy es muy especial. Tenía planeado hacer un rol muy patriótico. Este mes de septiembre es muy importante para los mexicanos, especialmente el día 15 y 16. Yo tenía planeado hacer hincapié en el día 16 de septiembre. Pero un desastre natural me obligó a cambiar esos planes. Un sismo de 7.1 grados sacudió la capital mexicana y estados circunvecinos. El sismo causó desastres en estados como Morelos, Puebla, Estado de México y Oaxaca por lo menos. Lo más triste es aceptar que algunas personas perdieron la vida. Por los familiares, amigos o simplemente por todos los mexicanos, por respeto, por solidaridad, es importante hablar de este tema pero con mucho cuidado de no caer en amarillismos. Tal vez todos los que tenemos acceso a un medio de difusión vamos a hablar del temblor del 19 de septiembre, pero habrá dos corrientes. Los que harán esto porque atrae visitas, tal vez más del 50% de la gente lo hace para buscar sus 5 minutos de fama, no les importa lo que deje su publicación, los demás tienen la intención de ayudar, algunos ayudan con información práctica, la ubicación de centros de acopio o reportando zonas de peligro. Yo voy a hacer algo que sé que es muy poco viral, y lo sé porque hablé de este tema hace 2 años cuando fue la exposición fotográfica del sismo de 1985 y solamente tiene 25 visitas. Además, cuando hablo del tema, la gente trata de cambiar la conversación y entiendo que a nadie nos gusta un tipo que nos está recordando qué es lo que tenemos que hacer. Pero para hacer más interesante el video, tengo una sorpresa. Soy muy afortunado aunque parezca que no, pero he vivido los 2 sismos del 19 de septiembre. No hubo 2 sismos ese día, me refiero al terremoto de 1985. Y aunque ambas experiencias han sido muy peligrosas, estresantes y traumáticas, en ambos casos salí bien librado. Estoy muy agradecido con Dios, el destino o el karma, llámalo como quieras, pero en ninguno de los 2 casos tuve pérdidas materiales importantes y mi entorno más cercano, mi familia, mis amigos y mis compañeros de escuela en 1985 y mis compañeros de trabajo ahora en el 2017, afortunadamente están bien. Sin embargo, las pérdidas humanas y materiales de mis vecinos me entristece mucho. Me siento comprometido a llevar un mensaje de aliento, ya sea que el sismo te haya afectado directa o indirectamente como a mí. Mi opinión no es experta y es claro que dependiendo de cómo viviste el reciente desastre, estarás o no de acuerdo conmigo. Aunque apenas era un estudiante de recién ingreso a secundaria, 1985 fue un año que se quedó marcado por estos 32 años en mi mente. No sé si viví con miedo durante algunos meses, quizás años, pero sí sé que he aprendido a vivir con precaución, tomar medidas necesarias e informarme en cada lugar a donde voy. En comparación, el sismo de 1985 fue más fuerte y casi estoy seguro que hubo más daños y tragedias que lamentar. De alguna manera estábamos menos preparados y por así decirlo éramos más confiados e ignorantes, a pesar de que poco después del terremoto de 1985 se empezó a hablar del temblor del Ángel. Aunque no lo tengo del todo claro, me parece que fue un sismo muy fuerte que derribó la escultura del Ángel de la Independencia una generación antes que la mía. Supongo que si naciste después de 1985, este es el temblor más fuerte de la historia, pero la verdad es que no. Y de verdad entiendo y estoy con los que perdieron su patrimonio. El temblor de 1985 derribó edificios habitacionales muy grandes en horario cuando las familias se encontraban juntas. Muchas ya habían salido a trabajar y otras personas a la escuela.
pero la gran mayoría apenas estaba empezando su día, se encontraban alistándose para salir o estaban desayunando. Por otro lado, algunos edificios que se cayeron eran centros de trabajo como La Vaquita, un restaurante famoso por sus tempraneros desayunos arrasando con la vida de clientes y empleados, o como el vergonzoso caso de la fábrica textil del centro de la ciudad, donde eran frecuentes los abusos laborales. Otro edificio que dejó profunda huella en mí fue el Cultural, una escuela que aún existe. Muy cerca de mi casa estaba una escuela donde la mayoría de los estudiantes ya estaban tomando clases. Muchas vidas se perdieron en 1985, muchos edificios cayeron o quedaron inservibles y según yo recuerdo la ayuda del gobierno fue nula. Sin embargo, la sociedad no se dejó caer. De inmediato, al igual que hoy, la población civil se organizó para ayudarse entre sí. El gobierno se vio rebasado por la gente que con muy pocos recursos y aún menos conocimientos empezó a rescatar a sus vecinos. Más o menos 36 horas después vino una fuerte réplica. Al primer sismo se le conoció como el terremoto y al segundo como el terremato. Sí, el segundo sismo causó casi la misma cantidad de pérdidas humanas porque algunas personas estaban entre los escombros intentando rescatar a las víctimas atrapadas. Para ese momento todos estábamos traumatizados. El segundo temblor causó aún más pánico. Recuerdo que en 1985 no existían las alertas sísmicas y muy pocas personas comprendían el mecanismo de las placas sísmicas. Aún existían muchas personas convencidas de que los temblores eran avisos del fin del mundo. 2 sismos casi el mismo día era señal de algo. Por unos 3 días acampamos en el jardín de la casa de mi abuela, la más grande y a nuestro parecer la más segura. No sabíamos qué esperar y claro, nadie durmió por ese tiempo. De los celulares ni hablar, restablecer las comunicaciones era levantar el piso y literalmente reconectar cable por cable del teléfono. También vivimos un poco de caos y muchas decepciones. Algunos pocos aprovecharon el momento para saquear casas y comercios, otros asaltaban a la gente como ahora supongo, pero creo que pocos en 1985 y menos en el 2017, en contraste a los miles que jamás dejaron de remover escombros. Hay que mencionar y agradecer el apoyo de los países que nos han ayudado en 1985 y ahora en el 2017, pero otra gran diferencia es la comunicación. Un vecino estaba viajando por Europa el 19 de septiembre de 1985. Para el 21 escuchó en la radio que un gran sismo había arrasado la ciudad. Quiso confirmar esto en TV. Sin embargo, las noticias en TV fueron peores. Trató desesperadamente de comunicarse con alguien en México, pero esto fue imposible, y se decidió a dejar todo y salir en el primer vuelo a México. Al llegar vio con alivio que en el extranjero las noticias estaban llenas de ese amarillismo del que hablamos al principio. Podría darte más argumentos para explicar por qué el 85 fue peor que el 17, pero aún así harás tu juicio dependiendo de lo que tú hayas vivido. El hecho es que del 85 nos levantamos, a veces lento, a veces rápido, pero reconstruimos la gran ciudad que ahora conocemos. En el 85 aprendimos que debíamos de tener una alerta que nos prevenga de los posibles temblores. Se supone que como sociedad nos hicimos más conscientes, dejamos de construir edificios que se cayeran, establecimos rutas de evacuación y nos entrenamos en planes para saber qué hacer si otro sismo nos golpea. Y la verdad, creo que sí, más o menos. Creo que los que nacieron después de 1985 estaban muy confiados. Tal vez para ellos el 85 está tan lejano como para mí el temblor del Ángel. Quizás estamos predispuestos geográficamente para que cada generación tenga su prueba, pero con el tiempo suficiente para que cada generación se confíe. A lo que quiero llegar es que todos, aun cuando donde tú vivas no existan los temblores, hay otros fenómenos naturales como los huracanes, las tormentas, los tornados o las inundaciones. Todos debemos saber cuáles son los riesgos y qué debemos hacer si se presentan. En el caso de los sismos, recuerda obedecer la alerta sísmica.
puede ser que la mitad de las veces sea falsa. Quizás la otra mitad sean sismos de muy baja intensidad, y descartando los simulacros solo tienes el 0.001 de las veces en que es una alerta de terremoto, pero nunca sabrás cuál es cuál, así que toma ese 99.99% de las veces como ensayos para ser un experto en el 0.001 de las veces. Mientras te compras tu bolita mágica para adivinar cuál es la alerta real y cuál no, te recomiendo no pensar que nada va a pasar. Si escuchas la alerta, toma tus documentos importantes, tu celular, las llaves de tu casa y de tu auto, un abrigo y sal de donde estés, o acata las normas del lugar de donde te encuentres. Pero creo que por esta generación ya estamos cubiertos. Creo que a un precio muy alto hemos comprendido que una mordida para construir 1 o 2 cuartos extra no daña a nadie, solo al que vivirá en esa casa hoy, mañana o dentro de 32 años. Visitar algún lugar y saber qué hacer en caso de sismo es inútil hasta que viene el sismo. Te deseo que tú y los tuyos estén bien, deseo que tu patrimonio esté a salvo, de verdad mis mejores deseos, pero sin afán de amarillismo, te recomiendo estar preparado. Nadie sabe cuándo temblará, pero tarde o temprano lo hará. Por mi parte solo resta despedirme. Recuerdo apoyar a mis compatriotas de la capital, pero también de los estados golpeados por cualquiera de los dos sismos. Tus donaciones, tu ayuda física y tus palabras de apoyo son muy necesarias por acá. Regálame un like, comenta, comparte, visita mi canal. La próxima semana visitaremos los festejos del 16 de septiembre en Coyoacán. Acompáñame el próximo jueves. Por acá te veo.